¿Qué tal amigos? Una vez más, saludos cordiales en esta mañana del lunes 13 de enero del año 2023. Bueno, comenzamos la semana y todos sabemos en el marasmo en el que andamos. Si no es por lo que está sucediendo con el tema de las elecciones, que aún queda mucho de dudas, y hoy hemos estado escuchando a distinguidas personalidades analizando este tema, que tenemos que señalarlo. En cada instante o en cada episodio que hay una elección, un proceso electoral, resulta que somos incómodos con los resultados y con mucha razón. Esto sucedió en 1998, cuando fueron candidatos a la presidencia de la República el expresidente defenestrado, Yamil Mahuad, frente a Álvaro Noboa, que fue también candidato a la presidencia. Noboa protestó los resultados y señaló que le habían arrebatado la presidencia de la República. En el año 2009 quedó muchas dudas de los resultados en ese 11 de abril del año 2009, cuando Correa supera a Lucio Gutiérrez, entre otros candidatos a la presidencia de la República. En el 2014, recuerdo como ahora, ni siquiera habló del Consejo Nacional Electoral, ya manejado por la Revolución Ciudadana, con Omar Simons. Pues a las 5 de la tarde, 17 horas, que concluyó las elecciones, no se pronunció el Consejo Nacional Electoral, sino en una cadena nacional, el señor Rafael Correa, que se lanzó a la reelección, salió y dijo: yo soy el presidente. Así de sencillo, a mí me ha reelegido el pueblo y continuamos con la Revolución Ciudadana. En el 2017 se armó todo el escándalo que evidenció una serie de entre manifestaciones anticipadas como estas de que Juan Pablo, anda, apaga esa pendejada, entre otros términos, palabras más, palabras menos, y dejó en duda el supuesto triunfo que luego así se concretó con el expresidente Lenín Moreno. En el 2021, nuevamente tuvimos inconvenientes con las elecciones, pues quedaba en duda quién mismo llegó en segundo lugar detrás de Andrés Arauz, que dejaba serias sospechas sobre los resultados con un 30 y algo más % a su favor, frente a dos candidatos que le seguían, el actual presidente en funciones y el candidato de Pachacuti, Jaco Pérez Guartambel. Pérez reclamaba que se abran las urnas y decían que no había cómo abrir las urnas, como ahora lo están abriendo. Ahora lo están abriendo y sí ha habido cómo abrir. El artículo 138 del Código de la Democracia facilita tanto a actores políticos como al mismo organismo proceder con esa necesidad de transparentar las elecciones. Digo porque aquí en la provincia de Moro de Santiago comenzó igual el domingo, datos que no correspondían a ciertos candidatos se estaban trasladando a los candidatos perdedores y luego la Junta Electoral resolvió aplicar el 138 del Código de la Democracia y abrieron las urnas y lo que se dijo y estaba en las paredes y dieron o entregaron de esas actas de escrutinios a los delegados de los partidos, coincidió exactamente, en unos casos un voto, 2 votos, que no era ninguna mayor incidencia. Pero lo que voy es lo siguiente, directos amigos. ¿Cómo es posible que teniendo todo este marasmo de desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral y luego Consejo Nacional Electoral, solo nos acordemos y anunciemos que vamos a fiscalizar, que vamos a auditar, que vamos a pedir a la Fiscalía que proceda a investigar, de que vamos a llevar a juicio político a los integrantes consejeros del Consejo Nacional Electoral, pero luego viene la confirmación de los resultados, la entrega de las credenciales, asumen los cargos los que ganaron y no ganaron porque muchos son sospechosos y no pasa nada. Viene otro evento electoral y vuelve la misma cantaleta. Vuelve la misma circunstancia, vuelve el mismo marasmo de manifestaciones, de análisis, y nos quedamos seguramente mañana pasado, o quizás ya en mayo,
nadie se acuerde de esto. Nadie se acuerde de esto. Cuando todos están señalando que hay un sistema que deja muchas sospechas, un sistema informático del CNE que deja muchas sospechas. ¿Comenzamos con esto la semana? No, ya comenzamos la semana pasada, continúa esta semana. Y a esto se adiciona una serie de situaciones que el gobierno, entendemos, va a tener que ir, no sé si neutralizando, no sé qué. Ya hemos anunciado al señor, ya hemos escuchado al señor Correa. Yo no le escucho ni le doy importancia, porque un sentenciado por la justicia primero es vergüenza para los medios de comunicación y los periodistas que lo estén considerando como un personaje que tenga que dar una opinión. El señor es prófugo de la justicia y creemos que eso es atreverse contra la verdadera integridad moral de la República, estarle dando el lugar que le están dando. Porque el señor no es un expresidente, sino... Claro que es un expresidente, pero no es un expresidente que signifique o simbolice un ejemplo para la República. Eso no es así. Y los periodistas que hacen eso, pues sencillamente están demostrando, y los medios de comunicación que hacen eso, sencillamente están demostrando que están en la misma coincidencia de su ideología, de su proceder y de lo que ha hecho por el país, que es precisamente dejarle en las condiciones que están. Después de que se fue Correa, hay sicariato, hay delincuencia, hay muertos en las cárceles, hay corrupción a granel en todas las instituciones, y todo es un engranaje de realidades que realmente sorprenden y que sigue causando tanto daño a la República que es evidente. Pero ya se le escuchó decir, porque anoche en una entrevista al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, de Carlos Vera, escuchamos que le pusieron allí, que decían que se van, que se van, que se van. Señores, apenas tienen el 30% de la votación. No han ganado de manera contundente, han ganado realmente de acuerdo a esos datos que son sospechosos, dicen unos, no sé si sea la verdad, puede ser que sean reales, pero no han ganado pues con lo que ustedes creen que tienen de aceptación del pueblo ecuatoriano. ¿Saben qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la ambición política ha hecho que muchos no entiendan que el país está primero y no sus intereses. Por eso pierde Quito. Por eso pierden en Azuay, por eso pierden en varios puntos de la República, porque primero están los intereses de estos 250 o 300 partidos y movimientos políticos que le vienen sacudiendo a la República y usufructuando del Estado, porque tienen además dinero del Estado para promover sus candidaturas. Cosas que tenemos que cambiar, no sabemos cuándo, pero en algún momento será. Ahora estamos con Marcelo Espinel, él es subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, una fundación que está trabajando en el gobierno abierto, que está haciendo investigaciones, que ha hablado y de manera acertada en muchas ocasiones cuál es el proceder de los asambleístas, ha puesto en evidencia una serie de realidades que siguen lastimando a la institucionalidad del país, y en estos últimos días nos hemos percatado que hicieron un trabajo que está relacionado con estas grandes cifras de millones de dólares que se han destinado por las instituciones, particularmente de orden seccional, sean estos gobiernos parroquiales, municipios o prefecturas, para las famosas consultorías. Así que le damos la cordial bienvenida al abogado Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Buenos días, abogado, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Wilson. Para mí es un gusto poder acompañarte el día de hoy. Un cordial saludo a tu audiencia. A usted agradecerle por su gentileza y su paciencia de acompañarnos en este momento. Doctor, ustedes descubren algo que es un secreto a voces. ¿Qué es lo que nos puede contar sobre estos famosos contratos, sobre estas famosas auditorías que se estarían haciendo desde la sociedad civil a estos gastos en consultorías que se están realizando particularmente en los gobiernos seccionales? Bueno, este es un primer estudio que realiza la Fundación y que lo que hace es analizar cómo estas tres instituciones públicas, el Consorcio de Gobiernos Provinciales, la Asociación de Municipalidades y el Consorcio de Gobiernos Parroquiales, han contratado servicios de consultoría. Y primero creo que es importante a la audiencia comentarle qué son esas instituciones. Esas instituciones son entidades asociativas, es decir, que agrupan a los distintos niveles de gobierno para tratar de fortalecer, de mejorar su gestión. Es una suerte de agremiaciones de cada uno de los niveles de gobierno. Y estas instituciones cuentan con presupuesto.
que viene siendo otorgado por aportes de cada uno de sus integrantes, es decir, las alcaldías dan parte de su presupuesto para que funcione la asociación de municipalidades y lo propio con las prefecturas y los gobiernos parroquiales. En este primer ejercicio decidimos investigar y promover el debate público al respecto de cómo se ejecutan los procesos de consultoría. Durante los últimos 3 años, desde el año 2019, durante el año 2020 y durante el año 2021, hasta diciembre del año 2022, se han gastado más de $3,5 millones en la contratación de servicios de consultoría. Pero aquí pongamos atención, Wilson. Este es un universo muy pequeño en relación a todo lo que ha gastado el Estado ecuatoriano en consultorías en este mismo periodo de tiempo. Se superan los $500 millones en servicios de consultoría. Pero solo en estas exactamente, y solo en estas instituciones públicas ya hemos encontrado aspectos que nos llaman la atención. Imagínate si es que nosotros revisaríamos en todas las entidades del Estado cómo se están ejecutando esos procesos de consultoría, quién se contrata, cuánto nos cuesta, qué es lo que se contrata, seguramente nos llevaríamos muchas sorpresas. Ya, cuando usted está poniendo en evidencia esta investigación, ¿qué es lo que le quiere decir al país? Porque lo que llama la atención es que esas consultorías estarían siendo orientadas para devolver o satisfacer ciertos compromisos que muchos actores políticos y que llegan a la administración de estas entidades habrían anticipadamente realizado, ¿qué sabemos en campaña electoral o otras condicionantes? Ese es uno de los peligros de la contratación pública y del financiamiento de la política, Wilson, que precisamente se utiliza la contratación pública para devolver favores. Ajá. Para la contratación de servicios de consultoría existen 3 mecanismos que establecen nuestra ley de contratación pública. La una es que si es que los servicios de consultoría no superan los $69,000 para el año 2022, se podía hacer una contratación directa. Es decir, la institución pública selecciona sin la necesidad de un concurso a un proveedor, lo que nosotros conocemos como esta contratación a dedo. Si es que el presupuesto, en cambio, superaba los $69,000 y no superaba los $500,000, se tenía que hacer una lista corta. Se tenía que ver al menos a 3 proveedores y tratar de seleccionar al mejor. Y si es que la consultoría supera los $509,000, se tiene que hacer un concurso público. En este caso, la mayor cantidad de procesos de consultoría se lo contrató a través de contratación directa, y eso es lo que llama la atención, pues precisamente se puede aprovechar para devolver favores, como bien tú comentabas, o en su defecto no se está promoviendo una mayor concurrencia de proveedores, y eso sin duda pues afecta al libre mercado. Algo que nos ha llamado la atención es que cerca del 90% de las consultorías contratadas por el CONGOPE, por el Consorcio de Gobiernos Provinciales, se lo realizó de forma directa, mientras que en el caso de la Asociación de Municipalidades, la contratación directa apenas llega al 40%. Entonces, es necesario comenzar a poner atención qué es lo que se contrató, a quién se contrató, para saber si es que estas consultorías realmente eran necesarias o no eran necesarias. Cuando usted advierte este tema, señala que hay en juego también el papel del portal de compras públicas, de la Secretaría de Compras Públicas. ¿Qué están respondiendo ellos a esta investigación? Porque yo no veo ahí, Wilson, un rol. Yo no veo un rol del Servicio de Compras Públicas. ¿Por qué le digo esto, Wilson? El Servicio de Compras Públicas es el ente rector de la contratación pública en el país. Ellos son los que tienen que determinar cómo se realizan los procesos contractuales. Y ojo con esto, Wilson. En el caso de que el Servicio de Contratación Pública considere que pudiera existir algún tipo de anomalía, lo que hace el Servicio de Compras Públicas es alertar a la institución pública y decirle, hey, cuidado, esto puede estar alejado de la norma. La institución pública encargada de vigilar el buen uso de recursos públicos, que la contratación pública se ejecute de forma relacionada a satisfacer necesidades y a velar por el buen uso de nuestro dinero, es la Contraloría General del Estado. Ahora bien, los procesos de contratación que realizan AME, CONGOPE y CONAGOPARE están apegados a la norma. Lo que debemos preguntarnos es si fueron necesarios o no. Por ejemplo, el CONGOPE decidió gastar $32,000 en el año 2022 para el desarrollo de un kit de herramientas turísticas para promover el turismo en las provincias.
Yo me pregunto, ¿esto era necesario o no era necesario? ¿En qué consistió este kit? ¿Por qué los ciudadanos no podemos acceder a la información resultante de ese proceso de consultoría? Asimismo, por ejemplo, en el año 2019, la Asociación de Municipalidades gastó más de $60,000 en un estudio que puede identificar el nivel de credibilidad de la institución pública, es decir, de la Asociación de Municipalidades, hacer una encuesta al respecto de si la gente le cree o no le cree a la AME. Lo propio sucedió en el año 2022, en el cual el Consorcio de Gobiernos Provinciales gastó más de $170,000 en un estudio para evaluar un mapa de actores, así como también el posicionamiento de los actuales prefectos en cada una de sus provincias. Eso suena un poco como que querían ellos ver si tenían las posibilidades de ir a una reelección, algo así. Exactamente. Entonces, Wilson, ¿usted cree que es correcto que con los recursos de los ecuatorianos, con nuestro dinero, se gaste precisamente para hacer encuestas que probablemente lo que querían es dar insumos a los prefectos para saber si podían o no podían reelegirse? Ahí es donde debemos poner atención. Más allá del procedimiento, porque seguramente está pegado a la norma, por eso es que hasta el momento no existe al menos un pronunciamiento de CERCOP sobre esas consultorías, es si es que esto es necesario o no es necesario. E incluso, por ejemplo, una de las consultorías más caras pagadas precisamente por la Asociación de Municipalidades del Ecuador refería a un proceso en el cual se desarrolle un software con la finalidad de poder mejorar el servicio de transporte público en cada una de las municipalidades del país. Yo me pregunto, ¿en qué quedó esto? ¿Realmente nos ha servido o no nos ha servido? Porque lo que se buscaba a través de esta consultoría es que los ciudadanos tengamos información sobre la ruta, las paradas, los horarios de servicio en cada uno de los GATS municipales. Yo me pregunto, por ejemplo, Wilson, ¿existe en el municipio de Macas una aplicación celular, un software que permita a la ciudadanía conocer cuáles son las rutas de los buses y las paradas? Porque si no existe, sin duda que esta consultoría en lo absoluto hemos conocido nada. En lo absoluto hemos conocido nada. O sea, si usted le pone y le hace relación qué pasa en Macas frente a ese gasto a través de una consultoría, realmente aquí creo que ningún medio de comunicación, mucho menos la ciudadanía, va a tener la posibilidad de responder de que sí eso fue efectivo o está funcionando. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, en este informe hemos colocado como recomendaciones que las instituciones públicas, cualquiera que sea que contrate una consultoría, realice una rendición de cuentas al respecto de cuáles son los impactos de las consultorías, cuáles son los resultados. Caso contrario, al parecer se está destinando el dinero de todos nosotros sin que tengamos una evidencia real de si es que esto ha sido positivo o ha sido negativo para la gestión de las instituciones. Ahora, con todos estos datos, y tenemos otros casos que realmente ya en la contratación pública también entendemos ustedes están haciendo alguna investigación importante y que los medios también y particularmente el periodismo de investigación lo viene realizando, es que lo que es pronunciamiento del CERCOP no es vinculante. Acá en la provincia ha pasado, aparte de estas consultorías, que hay contratación que está dirigida e inclusive se define quién es el beneficiario a través de mecanismos de empresas que participan y que son estrictamente de papel. Esto también es algo que debe investigarse, abogado Espinel. Yo coincido en que este tipo de mecanismos sin duda que son dañinos para la buena ejecución de los recursos públicos, pero también ahí creo que tenemos que ser muy concretos en el tema. El CERCOP no tiene pronunciamientos vinculantes utilizando sus palabras, Wilson, porque así lo determina la ley. ¿El CERCOP puede cambiar esto? No, tiene que cambiarlo la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, al cambiar eso, debería hacerlo a través de una reforma a la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Pero ahí yo me pregunto, ¿es el CERCOP quien debería tener esta capacidad coercitiva al respecto de los procedimientos contractuales o es la Contraloría? ¿Por qué le digo esto, Wilson? Porque el director o directora de CERCOP es designado por el presidente o presidenta de la República. Entonces, si es que de repente el CERCOP tuviera la potestad de impedir el desarrollo de procesos de contratación pública y que estos puedan irse más allá de las instituciones del Ejecutivo, podríamos estar frente a un posible conflicto de intereses o al uso político de la institución. Entonces, ahí es cuando yo creo que tenemos que hacer el llamado de atención precisamente a la Fiscalía, a la Contraloría General del Estado, para que con la información que existe,
por parte de CERCOP pueda hacer los procedimientos que la ley le permite para impedir procesos contractuales que puedan ser dañinos para nuestra economía. Aquí también hay que señalar algo, Wilson. Actualmente existe una gran cantidad de información que es accesible no solo para la Contraloría, no solo para la Fiscalía, para todos los ciudadanos. Este análisis que nosotros hemos hecho en el informe sobre consultorías únicamente utilizado como fuente a páginas web del CERCOP, páginas web de la Superintendencia de Compañías, del Servicio de Rentas Internas, así como también la de cada una de estas instituciones públicas. La información ahora es mucho más accesible que antes. Cualquier ciudadano puede saber qué es lo que se está contratando, a quién se está contratando y cuánto nos está costando esto. Entonces, creo que sí es necesario hacer este llamado de atención a las entidades públicas que están facultadas por la ley para poder hacer las investigaciones pertinentes. Esta investigación que ha hecho la Fundación Ciudadanía y Desarrollo a través de su protagonismo, abogado Espinel, va a ser transferida a las entidades de control, inclusive de justicia, como la Fiscalía, para que puedan investigar. Lo que nosotros hemos hecho en este caso, Wilson, es promover el debate público. Es decir, hacemos estos informes, los difundimos a través de las redes sociales, los entregamos a todos los medios de comunicación aliados de la Fundación para que precisamente se levanten las alertas. El hacer una entrega formal del documento que se lo puede realizar realmente no creemos que abone o que le va a obligar a la institución pública, entiéndase Fiscalía, Contraloría, a investigar. Nosotros sabemos que estos informes ya están en conocimiento de las instituciones y es facultad de ellos de oficio iniciar cualquier tipo de procedimiento. Nosotros no creemos, no evidenciamos que exista hoy por hoy un caso de corrupción ni en AME, ni con GOPE, ni con AGOPARE. Sí tenemos sospechas al respecto de si es que estas consultorías, como le comentaba hace un momento, fueron o no fueron necesarias. Realmente a nosotros nos llama mucho la atención que se contrate por más de $50,000 a un grupo de expertos para que les digan, en este caso a Congope, cuáles son las reformas legislativas que se deberían plantear para fortalecer el régimen de descentralización y competencias. Yo me pregunto, si existe una gran cantidad de funcionarios en estas instituciones que trabajan todos los días con las prefecturas, que reciben su salario con nuestro dinero, ¿no están ellos en capacidad de identificar cuáles son las reformas que tienen que hacerse a las leyes para promover una mejor gestión de los GATS? Pero precisamente esa era mi pregunta adicional. ¿Cómo es que se están haciendo consultorías con gente que no tiene sino función o actividad desde la parte externa e institucional? ¿Qué papel cumplen los departamentos de planificación, de obras públicas, administrativos, o que se han establecido para poner en marcha algunas iniciativas dentro de las instituciones de desarrollo? O sea, esa es la gran interrogante. ¿Qué papel están cumpliendo cuando allí hay funcionarios que por ir a la parte medular de un jefe departamental está siendo beneficiado de un sueldo que supera los $3,500 mensuales? Yo coincido con usted, Wilson. Me preocupa de sobremanera que probablemente se puede estar contratando servicios de consultoría para temáticas que deberían o podrían ser desarrolladas por los mismos funcionarios de la institución. Eso implicaría un mal uso de recursos públicos, eso implica que no estamos siendo eficientes en el manejo de lo público, y esto creo que tiene que ser analizado por la Contraloría General del Estado al respecto de la pertinencia o no de la contratación de consultorías. Y como te decía, Wilson, esto fue en 3 instituciones públicas que han contratado en los últimos 3 años casi $4 millones. Imagínate si nos pusiéramos a revisar. En 3 instituciones públicas. En 3, imagínate solamente si en nos 3. pondríamos a revisar en el aparataje integral de instituciones públicas que existen en nuestro país, lo que podríamos encontrar. Realmente puede llamar mucho la atención. Ahora lo que estamos haciendo como fundación es estar muy atentos a cuáles son los procesos de consultoría que estas 3 mismas instituciones van a contratar en los 6 meses que les queda en funciones, porque claro, como elegimos recién alcaldes, prefectos y juntas parroquiales, las autoridades de Congope, AME y Conagopare van a ser cambiadas. Entonces, cuidado, y aprovechando estos últimos meses, deciden asignar las últimas consultorías a dedo y de forma sospechosamente rápida, ¿no? Sí, preocupa eso, porque inclusive ya vemos que se está procurando dejar con gasto anticipado contrataciones en algunas instituciones. Está ocurriendo en Morón, Santiago, municipios y gobierno provincial. Entiendo que también en gobiernos parroquiales. Pero volvamos a lo anterior. Cuando usted dijo que
van a presentar este informe porque es parte de la necesidad de un debate público de cómo se están gastando los recursos del Estado. Pero agregó de que es de oficio, tanto para la Contraloría como para la Fiscalía, asumir acciones de investigación alrededor de estos temas. Es una demanda que se plantea indirectamente, pero a estas entidades entonces. Yo creo que es importante que la Contraloría, en el ejercicio de sus facultades, continúe con los procesos de auditoría, no solo a AME, a Congopi y con Agopare. Como le decía Wilson, este es un primer ejercicio que hicimos de la Fundación. Yo creo que es importante que ya se zanje el tema sobre las consultorías. Este es un secreto a voces. Se sabe en el país que todas las instituciones públicas contratan consultorías que no siempre son necesarias y que, aprovechándose del mecanismo de contratación directa, se puede convertir en una ventana de corrupción en la que precisamente se devuelvan favores a través de este tipo de contrataciones. Yo creo que es importante... Si es que no está convertido ya. Creo que es importante, Wilson, así es, que la Contraloría General del Estado haga un proceso serio, formal, profundo, de cómo se está desenvolviendo el fenómeno de contratación de consultorías. ¿Para qué? Para que podamos seguir el cauce natural. Y este cauce natural, ¿qué implica, Wilson? Que se haga una reforma a la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública para que se pueda blindar de mejor manera la contratación de este tipo de servicios, pero que sobre todo los ciudadanos podamos tener una información clara sobre el impacto de estas consultorías, sobre si realmente han funcionado o no han funcionado, que los ciudadanos contemos con información. En el informe nosotros, por ejemplo, recomendábamos un mecanismo que existe en la Comisión Europea. Y la Comisión Europea lo que hace es transparentar todos los resultados de las consultorías a través de un portal web. Todos los ciudadanos pueden acceder a información, a informes, a datos sobre qué ha pasado con estas consultorías. Caso contrario, no se puede dar un adecuado seguimiento. Si nosotros no empezamos a fijarnos en este tipo de pequeños problemas y no les damos solución, difícilmente vamos a poder tener un ecosistema eficaz de prevención, combate y detección y sanción de la corrupción. Vamos a estar atentos a estos informes de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y conversando con el abogado Marcelo Espinel para trascender estos aspectos también más allá de las fronteras del centralismo, más allá de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, también para que acá, en sectores aparentemente marginados de este país, de pequeña superficie territorial, pues nos percatemos los ciudadanos y también a través de los medios de comunicación, las autoridades se percaten que están siendo observadas y es necesario esta rendición de cuentas de cómo se están manejando los recursos en este procedimiento de las denominadas consultorías. ¿Qué quisiera dejarle como mensaje usted a la ciudadanía y también a las autoridades, sobre todo a quienes se van a posicionar el próximo 14 de mayo? Creo que es necesario que todos recordemos que la situación económica que atraviesa el país no es sencilla y hoy más que nunca tenemos que buscar un buen uso de los recursos de los ecuatorianos. Que los recursos públicos se destinen para satisfacer necesidades de los habitantes y que no se destinen para devolver favores en el financiamiento de la política, Wilson. Ha sido un gusto para mí poder acompañarte el día de hoy. A usted agradecerle y vamos a estarle molestando en los próximos días y en próximas fechas para seguir ampliando detalles al respecto de este tema. Muy amable al abogado Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quien nos ha puesto en evidencia lo que estaría pasando con estas contrataciones en torno a las consultorías que se impulsan desde las instituciones de orden seccional. Solo en 3 instituciones se ha verificado un gasto que estaría alrededor de los 4 millones de dólares. Son 221 municipios, son 24 gobiernos provinciales, son más de 700 administraciones de gobiernos parroquiales en el país. Esto a nivel de orden seccional. ¿Qué pasa con las otras dependencias del orden público y que están adherentes al Estado y sobre todo al Ejecutivo? ¿Está pasando lo mismo? Esto es preocupante. La Contraloría, como ha dicho el abogado Espinel, y la Fiscalía deberían de oficio proceder a autentificar, verificar, investigar y transparentar esto que causa preocupación. Una vez más, gracias a ustedes, somos conectados, escúchenos, síganos y siempre estaremos compartiendo importantes temas con ustedes. Hasta pronto, buenos días.